tardes y bienvenidos al cuarto programa de nuestro programa Más Sociedad, porque cuando las cosas se ponen feas, alguien te tiene que decir la verdad. Estamos muy contentos porque estamos cerrando el primer mes, el cuarto capítulo de este programa, en el que me acompañan, como siempre, la ex convencional y abogada Catherine Montealegre y el ex convencional y abogado también Eduardo Cretón. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de salud, ¿cierto? Así es. Y de Gran hecho, tema. es un temazo y es un temazo que indigna, ¿ya? Es un temazo que indigna, es un temazo que da pena respecto del drama que estamos viendo, especialmente de los realmente espectáculos que les debería dar vergüenza a los funcionarios públicos en relación con las listas de espera. Voy a lanzar quizás algunas bombitas y después te doy el pase ahí, Eduardo, Cate, para que ustedes también metan la cuchara. El drama de las listas de espera. En la región del Maule, la Contraloría detectó 56 pacientes fallecidos con atenciones médicas fechadas después del deceso. Se eliminaron 1.085 pacientes de la lista de espera sin justificación. En la región de la Araucanía, estamos de hecho proyectando para quienes están viendo Agricultura TV la noticia, en la región de la Araucanía, la Contraloría detectó que existía un sistema paralelo local, es decir, un sistema de lista de espera paralela, que lleva como nombre En Preparación, y en dicha lista se ha ido incrementando significativamente cada año, partiendo desde el 31 de diciembre del 2022 en 953 casos, lo que representaba un 10,51%, pero llegando 2 años después, al 31 de marzo del 2024, subió a 3.852 casos, lo que representa un 32,46% del total de pacientes. Es decir, no solamente hay una demora, un atraso brutal en las listas de espera, sino que además se está creando un sistema paralelo. Los retrasos, y tiro algunos números para pasar a la conversación, 542% aumentó el número de prestaciones retrasadas, 542% relacionadas con el cáncer, que al compararlo con el primer trimestre del 2018 al 2024, 542% en esos 6 años. 627% fue el aumento de las prestaciones retrasadas relacionadas con el cáncer que solo afectan a mujeres, cáncer cervicuterino, de ovario y de mama. Dentro del grupo también de prestaciones relacionadas con el cáncer que solo afectan a mujeres, el cáncer de mama fue el que presentó mayor número de retrasos, con una variación de 776% en el mismo periodo, es decir, del 2018 al 2024. Para quienes se declaran un gobierno feminista, preocupado de las mujeres, ese feminismo claramente, en esta materia sobre todo, es de cartón. Eduardo Cretón. Oye, saludarte, Connie, saludar a todos los auditores, darle las gracias por el tremendo apoyo que nos han dado en redes sociales, a los que dan like, a los que comentan, a los que comparten, también a los trolls que han llegado ahí muchas veces. Uy, ¿verdad? Sí. Hemos tenido nuestros trolls, así que saludos también a los trolls que nos siguen todos los domingos. Esto como paréntesis, cuando uno mira eso se da cuenta que uno anda bien. Claro, o sea, si la izquierda te sale a criticar es porque vas bien. Así que felices de estar nuevamente acá. Y bueno, tocando un tema que yo creo que es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Cuando uno mira cualquier encuesta, se arrojan 2 principales preocupaciones de los chilenos. Seguridad, indudablemente, y inmediatamente salud. Los chilenos no quieren morir a manos de los delincuentes, pero tampoco quieren morir esperando en listas que no avanzan. Y lamentablemente, como decía la Connie, entregado todos estos datos, hoy día la situación en Chile es crítica. Estamos viviendo una situación crítica, porque de hecho la lista de espera ha llegado a sus niveles más altos. Estamos hablando de más de 2.600.000 personas que están en listas de espera. Y esto es un drama humano, es un drama en vidas, es un drama para las familias que están viviendo esta demora y no se logra entender por qué muchas veces este debate de la crisis de salud en la lista de espera es algo que está más o menos escondido bajo la alfombra, por así decirlo, porque no es un tema que se tome constantemente en la agenda pública. La última vez que estuvimos hablando de salud, que además se mezcla con esto, fue a raíz, que también me imagino que lo vamos a hablar durante este programa, a raíz de la crisis de la ISAPRE. Entonces, si uno suma la crisis de la ISAPRE, la migración masiva que se ha dado desde la ISAPRE hacia FONASA, y el aumento en las listas de espera, la verdad es que la situación es bastante trágica y uno esperaría que este tema Cate ocupara muchísimo más tiempo en cualquier programa de televisión y en el debate público en sí.
De todas maneras, o sea, los datos que acaba de dar Constanza y que acabas de reafirmar tú, Eduardo, no sé, pero indignan bastante, porque cuando uno ve que las familias pasan por tantas situaciones complejas, pero especialmente en temas de enfermedad. O sea, yo creo que todos nosotros hemos tenido algunos de nuestros padres, algunos de nuestros abuelos, incluso familias que han tenido hijos enfermos. Todos nosotros sabemos que la salud chilena indigna, que la salud chilena tiene problemas graves. Y cuando tú ves que no solo existen problemas graves por falta de recursos en materia de salud, sino también que se suma a la mala gestión, a la ineficiencia, a saltarse la fila, a eliminar pacientes de listas de espera, que lo encuentro de una gravedad tremenda. Creo que esto logra colmar aún más la poca esperanza que tienen los chilenos de que la salud chilena mejore. Y en este sentido, indigna no solo las noticias que hemos visto en el último tiempo con el saltarse las listas de espera, esto que de repente hayan personas que tienen algunos privilegios para tener vacunas primero, para tener atención paralelo primero. Que fue la irregularidad que se detectó en la región de Exactamente, o sea que esto es saltarse, la cultura es saltarse la fila, de que hay personas que parece que su vida, su salud, vale más que la de otros. Y eso creo que es indignante para las familias que llevan mucho tiempo esperando por una atención médica, que han sido contactados después de que esa persona ya ha fallecido, que es lo más doloroso para una familia. O sea, la persona esperó su atención correctamente, no se le otorgó, y no obstante eso no son capaces de borrarlo de la lista de espera cuando corresponde. No, los llaman y les agendan citas para atenderlos económicamente después de ya haber fallecido. O sea, ningún respeto por la dignidad humana, ningún respeto por la salud, ningún respeto por las personas. Y en eso se suma también que indigne que personas con cáncer, hace poquito vimos una gran marcha por la salud y por las personas que padecían cáncer, más de 20.000 personas marchando porque se les otorguen las atenciones médicas que requieren, que están atrasadas y que no se han realizado. Y junto con eso, también indigna ver que muchos de los técnicos en enfermería, los TENS, tienen que hacer maravillas con poco sueldo, haciéndose cargo de muchos pacientes con una carga horaria, con una carga laboral tremenda, y no se preocupan de que este gobierno no se preocupa de entregar más recursos para que esas personas puedan estar en mejores condiciones laborales, atendiendo de mejor manera a los pacientes y obviamente dando abasto con la gran cantidad de trabajo. Entonces uno se pregunta, después de todas estas noticias y de toda la crisis de salud que tenemos, además de toda la crisis que existe en el país, digamos, en materia educacional, de seguridad y todo lo demás, uno se pregunta dónde está el plan de Gabriel Boric para reducir la lista de espera. Digamos las cosas como son. Afortunadamente el plan de gobierno de Gabriel Boric no se ha llevado adelante en esta materia, porque cuando uno mira el programa del presidente, lo que planteaba el presidente derechamente era la eliminación de la ISAPRE y pasar a un sistema único. Todos a FONASA, decía Boric. Y es lo que vimos también nosotros en el debate constitucional. Entonces, afortunadamente eso no pasó. Afortunadamente, con algunas críticas más, algunas críticas menos, no cayeron las ISAPRES, porque la situación sería realmente catastrófica si se hubiese llevado adelante el programa, como decía Gabriel Boric, o si es que hubiesen caído la ISAPRE. Claro, el tema de la ISAPRE finalmente, que es parte de todo lo que es la complejidad del tema de salud, es bien impresionante, porque la ley corta de ISAPRE, pues en general siempre se habló, y ahí uno se da cuenta de la diferencia, o más bien de lo que es la obsesión ideológica de la izquierda. La lógica era terminar con la ISAPRE, de la misma manera que en tema de pensiones terminar con la AFP. ¿Dónde está el foco central? El foco está en la persona, ¿verdad? En el enfermo, ahí debiera estar el foco. No, pero el foco tenía que estar puesto en la ISAPRE. ¿Qué hubiera pasado si la ISAPRE hubieran caído, a pesar de que esta ley corta de ISAPRE, que fue aprobada hace unos meses atrás, es solamente un parche por una hemorragia? O sea, esto va a volver de alguna manera, pero se logró por lo menos controlar la situación crítica. Si hubieran caído las ISAPRE, lo que ocurre con eso es de que las ISAPRES tienen deudas con los centros de salud, no solo los públicos, sino que con los privados. Y es una cadena. Cae eso, caen también, evidentemente, centros de salud privados que no solamente atienden a personas que se encuentran afiliadas a una ISAPRE, sino que también a FONASA, ¿verdad? Porque gracias a la libre elección, las personas pueden también tener al menos el derecho en ciertos tramos de poder atenderse en el sector privado. Entonces, nuevamente acá la ideología mete la cola y lamentablemente eso es un tema para un gobierno como este bien preocupante. Quiero plantearles otro tema relacionado y que tiene que ver con el impacto de la migración, ¿cierto? De la inmigración en FONASA.
en el sistema de seguro o en el sistema, ¿cierto?, privado el sistema público de no solamente prestación, sino que más bien de lo que significa la afiliación, ¿verdad? Y aquí, desde el año 2018 al 2023, de los 2,3 millones de nuevos beneficiarios de FONASA, el 39% corresponde a extranjeros. Wow. O sea, este es un problema, Connie y Kate, que no solamente lo vamos a ver en materia de salud. O sea, yo creo que en algún minuto vamos a hablar nosotros de la migración y cómo esto afecta en todo ámbito a la sociedad chilena, porque no solamente ocurre con el 39% de estos 2.300.000 personas son extranjeras, lo vemos en materia de educación y lo vemos en una serie de otros derechos sociales, y eso de una u otra forma va generando una especie de fricción entre el ciudadano chileno, que ve que muchas veces tiene que entrar ya a competir con el ciudadano que viene de afuera, y eso evidentemente genera una fricción social que no es menor. Ahora, la pregunta es, ¿puede seguir soportando FONASA o puede seguir soportando Chile esta presión migratoria, no solamente en el ámbito de salud, educación, o si es que efectivamente acá hay que poner el foco en los chilenos? Y una cosa que está en el debate público, y aprovecho de preguntarte a ti, Kate, tu opinión sobre esto, porque hay muchos que han planteado ya la idea, así como en salud, como en educación, y ya que estamos hablando de listas de espera, que los primeros que vayan a la lista sean los chilenos. Sí. No, yo creo que son varias cosas. Lo primero es entender que en nuestro país, este gobierno y quienes formaron parte de sus representantes en la Convención Constitucional, lo decía también su programa de gobierno Gabriel Boric, planteaban que todos los chilenos debíamos estar en FONASA, ¿cierto? Todo en un sistema de salud público, con un fondo solidario, en donde nuestra parte de nuestro sueldo, ¿cierto?, ingresara a este sistema, tanto para las pensiones como para el sistema de salud, y que con este fondo solidario se otorgaran prestaciones que supuestamente iban a ser igualitarias y buenas, de calidad, ¿cierto?, para las personas. Lo cierto es que estamos viendo que el sistema de salud público es el que fracasa. Y no fracasa solamente por falta de recursos, fracasa porque no se implementan políticas públicas que permitan desarrollar un programa menos burocrático, por un lado, como vemos, por ejemplo, que se podría establecer una sola lista de espera, ¿cierto?, unificada con todas las personas que están esperando un tratamiento, como por ejemplo establecer un sistema que permita agilizar las listas de espera, tanto en colaboración con lo público y lo privado. Si aquí nadie está hablando de que tengamos que tener un sistema de salud solamente público o un sistema de salud solamente privado. No, lo que necesitamos es la colaboración público-privada, más sociedad. Eso es lo que estamos hablando acá en este programa. O sea, cuando tú ves que la colaboración público-privada funcionó en plena crisis del COVID, ¿por qué no tomamos ese ejemplo? Siempre ha funcionado además la colaboración público-privada, porque yo creo que algo que está muy arraigado en el espíritu chileno es que cuando tenemos una catástrofe, cuando tenemos un problema grande, son todos los que salen a colaborar. El Estado, la sociedad, los vecinos, las empresas, todo el mundo sale a colaborar, y eso está muy arraigado en nosotros. Y lo vemos cuando hay un terremoto. Cuando hay un terremoto, todo el mundo pone de su parte y sale a colaborar para salir lo antes posible de la crisis. Lo vemos con la Teletón, pues. Lo vemos con la Teletón. O sea, si fuera administrado por el Estado, o sea, las listas de espera que habrían en la Teletón serían incalculables. Y yo creo que hay que tomar en salud, hay que tomar esto como un verdadero terremoto. O sea, lo que está pasando en salud es un terremoto social y va a requerir de la colaboración pública-privada y del empeño de todos en poder disminuir las listas de espera. El fin de semana pasado, Desafío Levantemos Chile agilizó 600 consultas médicas con especialistas que están en listas de espera a través del mundo privado y de la sociedad civil que colaboran. Entonces, si eso nosotros lo llevamos a la práctica, yo creo que podríamos disminuir mucho la lista de espera. Y ahí, Connie, te doy la palabra, porque una de las medidas que se ha propuesto en esto es que, bueno, si el sistema público no es capaz de realizar estas atenciones y estamos tan atrasados, bueno, que el sistema público salga a comprar prestaciones también a las clínicas privadas. Claro, y eso hoy día existe. El gran punto pasa por, nuevamente, eso tiene que ver con un tema ideológico, porque a la izquierda no le gusta, se incomoda, le da como una alergia esto de que plata pública vayan a instituciones privadas. Pero la realidad es que hoy día las instituciones privadas de salud no solamente colaboran, sino que están obligados a prestar prestaciones por los convenios que celebran con el Ministerio de Salud.
Y también por la famosa ley de urgencia. ¿Recuerdo? Por la famosa ley de urgencia, por los distintos convenios que tienen. El Hospital Parroquial de San Bernardo es una tremenda pega, y eso es algo que hoy día existe, que uno podría profundizar. Ahora yo creo que no existe solamente una propuesta como para poder sacar esto adelante, pero quizás lo primero que uno podría pensar es que dejen... Adelante, Kate. No, adelante. No, dale, porque no sé cuánto queda este panel, no. No, está perfecto. Todavía nos quedan unos minutitos, pero simplemente decir de que es algo que quizás vamos a dejar después para el segundo bloque, pero que tiene que ver con que muchas veces los servicios de salud se convierten en botines políticos. Los directores de los servicios de salud, es decir, que quienes se encargan finalmente de las regiones más grandes, hay más servicios, en las regiones más chiquititas hay uno. Que esos directorios, que todas esas personas que hacen esa especie como de carrera administrativa terminan considerando este tipo de cargo como una suerte de botín político, y nadie asume ningún tipo de responsabilidad. O sea, lo que vamos a tener que ver es qué va a pasar, por ejemplo, con lo que estábamos conversando al principio en la región del Maule, producto de estos hallazgos de atenciones que aparecen realizadas después de la fecha de fallecimiento de pacientes, o respecto, por ejemplo, de estos pacientes que se eliminaron de la lista de espera. No vaya a estar metido Hermosilla con algún sobrecito blanco. ya sería. Yo ya estoy curada de espanto, como curada decimos de en el sur espanto, de Chile. Está muy bien, pero vamos a ver si esto finalmente va a tener o no va a tener alguna repercusión. Kate. No, claro que sí, tú lo decías muy bien, o sea, en las regiones la situación es compleja, tanto en las situaciones de las regiones más grandes, las situaciones de las regiones más chicas, pero especialmente en las regiones que tienen situaciones aisladas. O sea, yo vengo de una región del sur de Chile, la región de los lagos, y la verdad es que la situación es muy compleja. O sea, hace un poco tiempo los diputados de la región de los lagos estaban peleando por lancha ambulancia. Bueno, aprovecha a contar eso, con Catherine Montalegre estuvimos hace muy poco en Chiloé y precisamente nos decían eso, la ambulancha. Sí, nos decían los diputados de la provincia de Chiloé, que cuando ellos plantearon que necesitaban ambulancias, todos se reían, pues decían, ya, pero ¿cómo? ¿Para qué? Bueno, porque no entienden y no comprenden la complejidad de la zona que tienen las personas que viven en las islas de Chiloé, ¿cierto? Que transportarse en lanchas y que normalmente lo hacen en barcazas, y esas barcazas no están en un recorrido constante todos los días, salvo la del canal de Chacao, ¿cierto? Que está cada 15 minutos, pero en general entre las lanchas entre las islas, la trayectoria, la conectividad, ¿cierto? No es tan expedita. Entonces, cuando pasan circunstancias de urgencia, ¿cierto? Que una persona requiere atención médica inmediata, con la cual tú le puedes salvar la vida a una persona, la verdad es que es inconsecuente, ¿cierto?, por parte del gobierno central no entender que en estas regiones la situación es compleja y es distinta. Y eso es necesario hoy día en la política, entender también que las situaciones de cada región, de cada comuna, puede ser muy distinta a otra, y yo espero que lleguen muchas más ambulancias, ¿cierto?, a la provincia de Chiloé, y especialmente que se tome en consideración la mala atención que hoy día existe en esta región. Y que no sea motivo de burla, ¿cierto? De todas maneras, o sea, eso significa que hay mucha ignorancia sobre lo que pasa en las regiones más aisladas. Bueno, y en la Araucanía también tenemos un tema crítico comparado con el resto de las regiones, ¿no, Eduardo? En general, lamentablemente, la región de la Araucanía siempre los índices son más malos que todo el resto de las regiones. O sea, creo que competimos con la región de Ñuble, y esto en cualquier índice, ¿no? En pobreza, en índices de educación, índices de salud. El índice que tú quieras ver, la región de la Araucanía, particularmente la provincia de Malleco, siempre está de los más estancados. El problema que hemos tenido en la región de la Araucanía es que hasta postas rurales nos han quemado producto de la violencia que se está viendo en la región. Pero bueno, cada región tiene su particularidad, y yo creo que en general, más allá si es en el mundo rural o es en el mundo metropolitano, por así decirlo, hay una sensación de que el sistema de salud chileno no está dando abasto y que la salud es mala. Cuando uno mira las encuestas, el 39% de los chilenos se siente protegido por el sistema de salud. Cuando uno lleva esta misma pregunta a países de la OECD, que es con los que nos tenemos que comparar, pues es decir, uno tiene que mirar para arriba, no para abajo, hay que poner patines, no quitarlos como le gusta a ex cierto ministro. Que ahora es director de empresa, está calladito su ciudad. Está con la luz apagada, parece el ex ministro. Les cortan el internet algunos. Pero bueno, el 39% de los chilenos se siente protegido por el sistema de salud. Ese mismo dato en los países de la OECD es de un 67%. O sea, en comparación con el resto de los países, la sensación que hay acá en Chile, y la realidad también, porque cuando uno habla de cifras, no
son un número más, son personas de carne y hueso que han fallecido esperando listas de espera, es que estamos al debe en esta materia. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque en el segundo bloque vamos a seguir tocando temas de salud. Vamos a ver el tema del mal uso de las licencias médicas. Upa, temazo. Vamos a analizar también el tema de libre elección, ¿verdad? Y por otro lado también vamos a revisar algunos números en términos de las deficiencias y las razones de las deficiencias del sistema de salud. Así que esperen unos minutitos y volvemos en el programa Más Social. Y estamos de vuelta en su programa Más Sociedad. Hoy día estamos tocando un tema que es dramático, que indigna, como bien decía Kate Montalegre, que da pena, un drama que es el tema de salud en nuestro país. La salud, vamos a tirar algunos números acá, fue la segunda prioridad para los chilenos después de la delincuencia en la CEP del año pasado, septiembre-octubre del 2023. Solo un 30% de la población se siente protegida en materia de salud. Existen, como bien decía Eduardo hace un rato, 2,7 millones de prestaciones atrasadas, cerca de 32.000 personas fallecieron en Chile mientras estaban en lista de espera el 2023. ¿Cómo se mejora el sistema y se dan soluciones a los chilenos para que no sigan muriendo? Es un temazo que podemos tratar también en términos de las propuestas, pero nos habíamos comprometido con un tema, antes de irnos a la pausa, Eduardo, que tiene que ver con las licencias médicas. Y yo creo que es parte del problema esto que está pasando con las licencias médicas, porque en el fondo cuando uno mira por qué estamos en una situación tan crítica en materia de salud, por qué siguen creciendo las listas de espera, es multifactorial. Por una parte está esto de la presión migratoria que ha recibido el sistema de salud, por otra parte está la poca eficiencia que hay en el gasto de los recursos públicos, por otra parte está la falta de infraestructura de hospitales. Cuando uno habla con alguien, con algún doctor, con alguien del área de la salud, dice, bueno, es difícil que tengamos un ritmo más acelerado para disminuir listas de espera si es que nos faltan quirófanos. Entonces, obviamente, esto es multifactorial. Tiene que ver también con que en Chile, en comparación al resto de los países de la OECD, nuevamente, con los que uno se tiene que comparar, tenemos menos doctores en promedio cada 1.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de algo así como 1,7 versus 3,3 que tienen los países de la OECD. Entonces, también falta personal de la salud. La Cate me imagino que lo vive en el mundo rural, que llegue un especialista al pueblo, es una locura. O sea, la gente dice que bueno que llegó un especialista porque nadie viene. Y es porque en general en Chile faltan especialistas y faltan doctores. Y esperamos que eso también contribuya. Ahora, el tema de las licencias médicas, Connie, es un temazo. ¿Por qué? Porque más del 70% de la cotización obligatoria de FONASA, recordemos que la cotización obligatoria es este 7%, que ustedes le cuentan mes a mes, se destina al pago de licencias médicas, más del 70% de la cotización. Situación complicada es la que ha significado el crecimiento del número de licencias médicas y que solo entre el 2018 y 2022 esta cifra aumentó en un 51%. Es complejo lo que está pasando en materia de salud. Chile es uno de los pocos países que el 4,9% de ese 7% se va necesariamente al pago de licencias médicas. El tema es que la cantidad de licencias que se han pedido en el último tiempo ha aumentado muchísimo. De hecho, en 2022, por poner un dato y algo que me parece a mí que es sumamente relevante y que llama mucho la atención, es la cantidad de licencias por trabajador al año, digamos. En 2022 se autorizaron 3,3 licencias promedio por trabajador del sector público. Por cada trabajador del sector público. Estamos hablando de casi un mes que el trabajador del sistema público no va a trabajar. Ya sean trabajadores de los mismos hospitales, del registro civil, de la repartición pública que usted quiera ver. O sea, el propio presidente le duele la guatita y no va a trabajar. Claro. Imagínese lo que queda para el resto. Era un resfrío. 3,3. Si lo comparamos con los trabajadores dependientes o los independientes, es de 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un problema, no solamente en Chile, que está aumentando las licencias médicas, que gran parte del presupuesto que tenemos para salud se nos está yendo en pagar licencias médicas, sino que además hay una diferencia abismal entre las personas que están pidiendo licencias médicas del servicio público versus aquellas que piden en el mundo privado. Entonces la pregunta que queda acá, Kate, es, bueno, ¿qué diferencia hay entre un trabajador del servicio público y un trabajador del mundo privado? ¿Trabajarán más unos que otros? ¿Será más riesgoso uno que el otro? Porque la verdad es que esta diferencia no se explica salvo
por la laxitud muchas veces con el que el mundo privado se está tomando el tema de las licencias médicas. O sea, perdón, el mundo público. El mundo público. Sí, de todas maneras, o sea, cuando tú ves que en el mundo privado las personas, tanto hoy día que estamos en Radio Agricultura y soy hija de pequeño agricultor, no puedo no decirlo, o sea, la mayoría de los agricultores, los pequeños empresarios, las personas que trabajan su campo, las personas que trabajan la tierra, que trabajan en el mar, que emprenden y que levantan Chile, normalmente son personas que no dejan día de descanso, porque el campo no para, porque tienen que hacer labores que normalmente escapan de muchos trabajos normales y tradicionales en el mundo público, porque no tienen un horario de trabajo, porque no trabajan de las 8 a las 5, de las 8 a las 4, etcétera. O sea, trabajan los fines de semana, si están enfermos van a trabajar igual, tienen que estar pendientes de todo lo que se hace, en cada detalle, etcétera. Muchas veces, incluso las pymes no alcanzan, las personas que tienen una pyme no alcanzan a pagarse ellos mismos el sueldo. Entonces, cuando tú ves que las personas en el mundo privado tienen que rasgarse con sus propias uñas, que no tienen privilegios, que no tienen beneficios, que tienen que incluso mediar constantemente con el ataque que tienen algunos ideólogos ciertos de Chile, que piensan que todo es fácil, que atacan al mundo privado, que creen que el mundo privado, que lucrar es malo, cuando en realidad muchos de ellos lucran, y pucha que lucran, llevándose la plata de los chilenos para sus bolsillos, como democracia viva, digamos. Entonces, lucrar no es malo, el problema es cuando tú te aprovechas de los recursos para cometer actos ilícitos. Bueno, que ayer estábamos viendo el caso de Hermosilla, ¿cierto? Hoy día siguiendo la formalización. Qué horror cómo el nivel de corrupción se ha tomado en las instituciones y qué horror también cómo muchos aprovechan de instancias como la licencia médica para no cumplir con sus funciones públicas, sobre todo cuando tú ves a madres solteras que tienen que, y esto lo llevo al campo, o sea, al campo de varias aristas, o sea, cuando tú ves a madres solteras que no cuentan con el apoyo de un papito corazón, ¿cierto? De la persona que tiene que hacerse responsable con sus hijos, que no paga la pensión, que además se enferma, o ella o su hijo, y tiene que estar ahí, y no le dan permiso en el trabajo, y no le dan una licencia, la verdad es que es indignante que esa persona, aún así, siga trabajando, pero otros se aprovechen del sistema para poder pedir licencias médicas que probablemente son falsas. Y hemos visto ahí también grupos de doctores, recordemos este grupo de doctores colombianos que entregaban licencias médicas derechamente falsas. O sea, acá se está defraudando al fisco, digámoslo así, con licencias médicas falsas, que son un negocio. Y ahí uno también se pregunta, Connie, bueno, ¿cuál es el nivel de fiscalización que hay con respecto al tema de las licencias y en general con el sistema de salud? O sea, que haya pasado esto en el Maule, de eliminar pacientes, tiene que ver con que también hay una fiscalización, que es una labor del Estado propiamente tal, que está fallando. Y ahí la labor de la Contraloría es bien relevante, Claro. que logró detectar estas irregularidades, derechamente también, y ilegalidades. Ahora, el tema es quién asume la responsabilidad de esto, porque el otro día estaba conversando con un amigo que tenemos en común, que me decía de que él a su vez tenía otro amigo que era fue ministro de Estado un tiempo. Un amigo de un amigo. Un amigo, que fue ministro de Estado un buen tiempo y que lo primero que hizo cuando llegó a La Moneda fue redactar su carta de renuncia. Y andaba con su carta de renuncia en el bolsillo de la chaqueta todos los días mientras fue ministro de Estado. Y eso, bueno, ¿por qué? Porque fue lo primero que hiciste cuando llegaste al ministerio. Bueno, porque uno siempre se tiene que acordar de que es transitorio, ¿no? Y de que en cualquier minuto que uno considere de que se están traicionando sus principios, o bien que tú te mandes un condoro, bueno, tienes la carta de renuncia sobre la mesa. Yo creo que lo que pasa en general con estas autoridades que tenemos hoy día especialmente es de que no asumen que esto es algo transitorio y se aprenden a los cargos sin asumir su responsabilidad política. A mí me parece realmente increíble que no exista una suerte de sumario a nivel nacional, que se pidan renuncias de los directores de servicios de salud, que renuncie derechamente la subsecretaria de redes asistenciales. Nadie renuncia en este gobierno. Nadie renuncia en este gobierno. Imagínate, no hubiera pasado esto a Arturo Zúñiga cuando fue subsecretario de redes asistenciales. Bueno, ahí habrían pedido la renuncia de inmediato y parece que está calladito la subsecretaría de redes asistenciales, la ministra, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema también de que no hay ninguna responsabilidad, no se asume ninguna responsabilidad. Yo los quiero llevar también quizás a un tema que tocamos al principio y que también yo creo que normalmente se ve como algo bien enredado, ¿cierto? Es por qué llegamos a este punto de la crisis de la ISAPRE. Porque es un capítulo, en realidad es una teleserie, ¿cierto? Bastante larga, que no parte con este como fallo de la Corte Suprema que obliga a tener que congelar los precios de los planes y derechamente tener que reembolsarle a los afiliados de la ISAPRE, sino que esto comienza el 2008.
o sea, ya un buen tiempo atrás, unos 14 años más o menos, y esto parte producto de que se llevó un caso ante el Tribunal Constitucional, particularmente una mujer, presenta un recurso de protección, lo vamos a hacer en términos simples, y luego va al Tribunal Constitucional y dice, mire, mi ISAPRE me está aumentando el plan de salud por mi avanzada edad y por ser mujer. Y eso es una discriminación arbitraria. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Lo acoge y luego se empiezan a presentar varios casos de ese estilo hasta que se termina borrando lo que se denomina parte de la tabla de factores. En términos simples, ¿qué significa la tabla de factores? Significa criterios que permitían aumentar los planes de ISAPRE. Se elimina esos criterios, por ejemplo, el hecho de ser mujer, por ejemplo, que te aumenten el plan por estar más avanzado en edad, y queda una laguna, ¿cierto? Queda ahí una laguna legal que se tenía que, comillas, rellenar de agua durante este tiempo por parte de los gobiernos, los distintos gobiernos de distintos colores políticos, y por parte del Congreso. ¿Y qué fue lo que pasó? No pasó nada, ¿no? Entonces, durante una década, el Congreso no hizo nada, el Ejecutivo no hizo nada, se intentaron algunos proyectos, Plan Garantizado Universal de Salud y una serie de otras cosas que no llegaron a nada. ¿Y qué fue lo que pasó entre medio? Bueno, cada vez que se aumentaban los planes de ISAPRE, las mujeres recurrían con recursos de protección para que se parara ese aumento. Había y se terminó. Abogados que se dedicaban a esto. Abogados dedicados 100% a eso. ¿Por qué? Porque nadie le puso el cascabel al gato. Entonces, cuando de repente dicen, bueno, es que esto fue el fallo de la Suprema, claro, el fallo de la Suprema, a mi juicio, se extralimita de sus facultades, por cierto, pero esto es una responsabilidad de la institucionalidad en su conjunto, de los tres poderes del Estado tuvieron una responsabilidad con respecto a esto. Entonces, ahí uno ve, señores y señor que nos está escuchando hasta ahora, lo importante que es informarse, y lo importante también que es el voto, y lo importante también que es involucrarse en este tipo de temas, porque esto es una responsabilidad de distintos gobiernos, de distintos colores políticos y de los distintos congresos. Y sobre todo, Connie, acá un tema que nosotros hemos tocado muchas veces y que ustedes recién lo estaban comentando, que es que hoy día hay políticos que no se hacen responsables de las decisiones que toman. O sea, cuando hay una mala reforma en este país, nadie pone la cara. De hecho, he escuchado a varios, qué bueno que está volviendo a Bachelet, porque le vamos a pasar la cuenta por todas sus malas reformas. Pero acá en materia de salud pasó lo mismo. O sea, el Congreso esperó, no hizo lo que tenía que hacer, que probablemente era rellenar ese vacío, como decía la Connie, tomando algún tipo de decisión que muchas veces son complejas. Lo mismo pasa en materia de pensiones. Hoy día que se debate sobre dónde va el 3%, si es este seguro, etcétera. Bueno, yo no he visto a ningún parlamentario diciendo lo que hay que decir en la materia de pensiones, que es que hay que aumentar lamentablemente la edad de jubilación si estamos viviendo más. Bueno, en materia de ISAPRES pasó un poco lo mismo. Llegamos a esto y finalmente este fallo, que lo que hace, como bien decía la Connie, es extralimitarse, porque los fallos de los tribunales son entre partes. Y acá se le aplica a todo el mundo. Y eso genera que la ISAPRES simplemente económicamente no den. Y por eso se creó esta ley corta, digamos, de ISAPRES, y vimos durante todo este primer semestre y el segundo semestre del año pasado a varios parlamentarios juntándose y todos viendo cómo en el fondo evitar lo que iba a suceder si es que caía la ISAPRES, que era una migración masiva a el sistema de FONASA. Y acá hay que decirlo con toda su letra. Nadie defiende las ISAPRES porque nos interesa defender las ISAPRES. Lo que uno quiere en materia de salud es que se solucionen los problemas rápido. Y evidentemente que a mí me parece que es una pésima idea que migraran más de 2 millones de personas de ISAPRE al sistema FONASA, porque eso lo que iba a hacer finalmente era aumentar la crisis. Esta crisis que estamos viendo en materia de salud no solamente es problema, hay que decirlo, del mundo público, que ya hemos visto que tiene una serie de deficiencias, sino también del mundo privado. O sea, acá todos son, como decía Constanza, en mayor o menor medida responsables de una crisis que está costando vidas a chilenos todos los días. Sí, pero eso pasa también, bueno, yo concuerdo que hay muchos culpables, pues si esta cuestión no partió un día hace una semana, no partió hace un año, son muchos los errores que se han cometido y tal como tú decías, Eduardo, muchas veces pasa, y a mí me desilusiona mucho esto con el tema de los representantes en la Cámara, en el Senado, porque tú ves cómo algunos parlamentarios buscan votar iniciativas porque suenan bonitos muchas veces, pero no se quieren comer los costos de hacer las cosas bien. O sea, yo creo que hoy día si tú le preguntas a cualquier parlamentario que vaya a la reelección, ninguno de ellos estaría dispuesto, a aumentar el porcentaje de cotización. Porque decirle a los trabajadores, oye, tú tienes que cotizar más, entregar más de tu sueldo para que puedas tener mejores pensiones,
es decirle algo muy impopular a la gente. Y en materia de salud pasa lo mismo. O sea, el hecho de que hoy día el gobierno, ¿cierto? Y sus parlamentarios y sus constituyentes, en su caso, hubieran insistido tanto para poder tener un sistema de salud público, ¿cierto? Con un fondo solidario donde nuestro dinero se fuera a un fondo, ¿cierto? Para mejorar supuestamente la salud. Lo único que buscaban era poder engrosar las listas de espera, poder tener mucho más colapsados los sistemas de salud público. Entonces, imagínate si hoy día, con la crisis de salud que tenemos, hubiéramos tenido el sistema que implementaba la Constitución, ya sea que lo hubiera implementado de manera paulatina, pero estaríamos absolutamente colapsados sin poder entregarle prestaciones de salud a las personas que más lo requerirían. Bueno, quizás eso no le preocupa a este gobierno porque tiene una obsesión ideológica con atacar al capitalismo, atacar al sistema, que el empresario es malo, etcétera, que la verdad no se condice con la realidad. Y solo quiero decir algo, o sea, si el gobierno realmente estuviera interesado en la realidad del país, no solo con lo que pasa a nivel central, no solo con lo que pasa en la región metropolitana, sino también con lo que pasa en regiones. Y vuelvo a reiterar, o sea, en la región de los lagos al menos, pasan situaciones muy graves, que una persona que ve en situación de urgencia y gravedad de una enfermedad a un familiar tenga que arrendar una barcaza, tenga que arrendar una lancha para poder llevarla a que tenga la atención médica requerida, es del caso más grave que yo he visto en la región de los lagos, porque de eso depende de la vida de un familiar. Otras personas no pueden nacer en nuestro país. En Futaleufú no hay especialistas para atender los embarazos. Tienes que ir a tener tu parto para poder vivir y sobrevivir a un parto a Argentina, porque queda más cerca que llegar a Puerto Montt. Ese tipo de cosas no son tema en este gobierno. Y no son tema porque no conocen la realidad, porque no les importa, porque están obsesionados ideológicamente con tener un sistema que en el papel suena hermoso, pero en la realidad no soluciona ninguno de los problemas que hoy día tenemos como chilenos. Así es. Bueno, ha estado intenso este bloque, nos vamos a ir a una pausa para después terminar con el último bloque de la hora de la verdad. Acompáñanos, espérenos ahí unos minutitos, volvemos de inmediato. La hora de la verdad. Acá estamos en el último bloque de este programa Más Sociedad y vamos a partir de inmediato, sin más preámbulo, con Catherine Montalegre. Oye, yo creo que en este programa ya lo he dicho todo, o por lo menos bastante. Entonces voy a hacer súper resumen de lo que quiero decir en la hora de la verdad, especialmente porque se vienen las elecciones y sigue esta obsesión ideológica de muchos de poder llevarnos a todos a FONASA, un sistema público, que lo estatal es bueno. Bueno, quizás se quieran llevar algún otro botín para la casa, pero la verdad es que cuando una persona te dice que el sistema de salud público es lo mejor, hay que ver los datos, y los datos demuestran que las personas lo están pasando mal en materia de salud, que hoy día pareciera que el gobierno tiene más aspiraciones por presentar proyectos de aborto gratuito y de calidad, seguro y no sé qué más, de presentar proyectos de eutanasia, que abandonan a las personas en su vejez, que abandonan a la mujer, en el caso del aborto, que abandonan a la mujer embarazada. Tienen más plata para pagar pensiones a los delincuentes, hay plata para pagar ciertos gustitos ideológicos, hay plata para condonar el CAE, pero parece que no hay plata para salvar la vida de los chilenos. Y eso es preocupante, especialmente porque las familias lo están pasando mal en materia de salud. Todos hemos tenido alguna vez la situación de tener que lidiar con la enfermedad de algún papá, de alguna mamá, de algún hijo, y uno esperaría al menos que el presidente de la República estuviera en sintonía con esas realidades y no dándose otro gustito ideológico como fueron los indultos, como fueron las pensiones de los delincuentes, porque las personas están sufriendo y una decisión buena de un gobernante podría salvar la vida de algún otro chileno. Eduardo. Muy bien. A ver, uno siempre pinta la situación en Chile, y lo veíamos en la encuesta, como catastrófica, pero la verdad es que el sistema de salud chileno no es de los peores. De hecho, en los últimos 30 años la esperanza de vida en Chile se disparó, se disminuyó la mortalidad infantil, crecimos en infraestructura, pero eso no es suficiente.
no es suficiente porque uno se tiene que comparar y mirar hacia arriba. Y hoy día hay que entender que la realidad de Chile cambió y la situación actual no da para seguir sosteniendo un sistema que la gente siente que no lo protege. La situación de Chile no da para que 32.000 compatriotas más o menos al año mueran en listas de espera. Cuando tú tienes 32.000 patriotas que murieron porque no fuimos capaces de atenderlos, en este país creo que fracasamos todos. Fracasó el sistema público, fracasó el sistema privado, fracasaron los políticos, han fracasado todos. Y para salir de esta crisis hay que entender que a las familias cuando tienen a alguien enfermo les da lo mismo si el sistema donde se atienden es público o privado. Lo que importa es que el paciente enfermo se salve. Y por lo tanto yo creo que la forma de salir de esta crisis en materia de salud es como lo sabe hacer Chile. Con la colaboración público-privado, con más sociedad, con todos remando en la misma dirección, porque acá está en juego la vida de chilenos. Hay que dejar de lado la ideología y ese es el llamado que uno le hace sobre todo a la izquierda que insiste en esto de un sistema único, y hay que ponerse a trabajar entre todos para que no sigan muriendo compatriotas en listas de espera. Muchas gracias, Eduardo. Yo simplemente para finalizar, hay un tema que tocamos en este programa que yo creo que es central, por lo menos para mí, minuto de la hora, la verdad, que tiene que ver con la responsabilidad. Si hay algo que hemos visto, especialmente en este gobierno y también en gobiernos de izquierda anteriores, es de que pareciera que la responsabilidad política no existe. Y no existe porque quienes toman ciertas decisiones no sufren las consecuencias de esas decisiones. Entonces, frente a la pregunta, por ejemplo, de si parlamentarios están por un sistema 100% público, por ejemplo, de salud. Bueno, ¿están en ISAPRE o están en FONASA? Esa es la pregunta. ¿Tienen una bebé? O sea, ¿llevaron a sus niños a un colegio público o a un colegio privado? Cuando tomas decisiones que no te afectan o que no pagas las consecuencias de esas decisiones, bueno, así es re fácil, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que con el escándalo que hemos visto y que cada cierto tiempo vemos y que pareciera que se normaliza de las listas de espera, de personas que mueren esperando por una consulta a un especialista o que mueren esperando por una operación que les podría haber salvado la vida, y vemos que hay sistemas de listas de espera paralelos, vemos que aparecen fraudes como lo que sería el hecho de que aparezcan personas fallecidas, que se les dio prestaciones de salud una vez que ya estaban fallecidas, o que un familiar reciba el llamado de que van a poder operar a su familiar que ya murió. Yo creo que eso merece lo mínimo, ya a esta altura del partido, ni siquiera político, no, lo mínimo de humanidad, de dar un paso al costado. Y yo en ese sentido me parece, ministra Jimena Aguilera, de que usted debiera limpiar la casa y debería pedirle la renuncia a todos los directores de servicios de salud que pudieran estar involucrados en este tipo de irregularidades, en este tipo de ilegalidades, y a todas aquellas personas que no están trabajando para salvar la vida de los chilenos, sino que por el contrario están pensando en que su rol más bien tiene que ver con un botín político. No, y limpiar la casa, y si no la limpia, que también se vaya de la casa la ministra, porque yo creo que aquí tiempo, nadie renuncia en este hace gobierno. Tiempo no se veía una ministra de la salud que ha pasado tan en la irrelevancia. Bueno, yo de hecho estaba googleando ahora cómo se llama el subsecretario de Red Asistencial. Yo creo que nunca lo he escuchado. No sé ustedes, se llama Osvaldo algo, pero nunca lo he escuchado. Osvaldo, váyase bueno, para la casa. Con Osvaldo. esto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias siempre por su sintonía, por seguirnos también. Acuérdense que en Agricultura TV también estamos no solamente en audio, sino que estamos también en video. Ahí van a poder ver la repetición también durante la semana de este capítulo. Así y que sigan las redes sociales de Agricultura TV. Exactamente. Y que sigan en sintonía de la Radio Agricultura también. Así es. Muchas gracias. Buen domingo a todos. Muy buen domingo. Nos vemos, cuídense.